Coordinar. Muy bien. Pero, ¿a qué les recuerda ese corte? A ver, ya, primero, ¿en qué órgano estamos? Ya conmigo. Porque algunos yo los he visto con cara que están viendo el cerebelo. Estamos en el cerebro, no es médula, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando nosotros hacíamos un corte así, ¿qué hemos estudiado el día de ayer? ¿El homúnculo qué? No, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esta parte que está aquí en el centro? Fisura central. Muy bien. ¿Y esta? Fisura lateral. ¿La central cómo se le llamaba también? Rolando. La central lateral. Les he dicho central, ¿no es cierto? ¿Y la lateral? Sí, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué estaba para este ladito? ¿Qué tenían por aquí? Ya, este es el cuerpo calloso. Pero el homúnculo motor es, ¿qué más? Rodilla, ¿qué más? Volver con la cadera, ¿se acuerdan? De ahí, tronco. Listo. Si yo tengo un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, ¿listo? Porque sabemos que esta es la zona, esta parte azul, es la zona que está irrigada por la arteria cerebral anterior. ¿Listo? Si es que tenemos nosotros un ACV, un accidente cerebrovascular, que está tapando a la arteria cerebral anterior. Entonces, ¿qué problemas va a tener mi paciente? No se va a poder aguantar. Muy bien, miembros inferiores, ¿qué más? Eso se le llama crural, por si acaso. ¿Qué más? ¿Algo más? De repente vamos a tener problemas con los esfínteres, muy bien. ¿Algo más? Probablemente flexión de cadera. Listo. Entonces veamos el resto. ¿Y el resto qué teníamos? Ya, miembro superior, dedo anular, igual y todo lo demás. Y algo más. Muy bueno, ya no se me ha ido por otro lado. Por acá y acá le digo. Listo, muy bien. Entonces, esta es la vía de la arteria cerebral media. Si yo tengo una alteración en arteria cerebral media, ¿qué voy a tener? Muy bien, vamos a tener algo facial. ¿Qué más? ¿Podrá hablar? No, va a tener afasia. Muy bien, vamos a ver el miembro superior. Entonces, a la arteria cerebral media le vamos a decir que esos problemas van a ser fascio de la cara, fascio braquial del brazo. ¿Listo? Muy bien, con afasia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que todos ustedes han asistido a la clase virtual y es por eso que no es necesario que repitamos. Siempre puede haber alguno que no haya asistido y que esto nos va a cambiar la vida. De algunos años no se van a acordar de mí, pero espero que se acuerden de esta canción. ¿Listo? ¿Qué están viendo?
Massachusetts. Una compilación de todos los aplausos que ha tenido. Listo. A ver. ¿Por qué creen que el departamento de Massachusetts, donde no hablan español, han tenido que hacer un video como ese, que es tan pegajoso? Mientras vayan ustedes de camino a su casa, van a estar pensando en el ACB. ¿Listo? Voy a bailar. ¿Por qué creen? Por el ritmo. ¿Quién ha hecho ese video? ¿Por qué no ha hecho un video, no sé, de las garrapatas, las pulgas? Porque sabemos que el ACV, las comunidades latinas, es frecuente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ustedes son latinos? Y viven en un país latino y, por tanto, ¿van a ver un ACV? Dios quiera que no. Eventualmente, si es que ustedes estuvieran en la calle o con algún familiar, Dios no quiera, o algún amigo, de repente están por allí, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar al 911 y van a decir esto? No. Vaya. Yo sé que hay personas que sí creen y dicen, voy a llamar al 911 y voy a decir stroke. En el Perú llamamos al 106 o al 116. 106 es el SAMU, 116 son los bomberos. ¿Listo? Para que les puedan ayudar para poder movilizar. ¿Cuánto tiempo tenemos con una persona si es que ha tenido un stroke? Lo mismo que en infarto, ¿cuánto teníamos? 1 hora de oro, que era nuestra golden hour, y teníamos media hora para iniciar tratamiento. ¿Listo? Entonces solamente 1 hora. Así que, obviamente, ustedes de repente todavía no lo saben, pero hay un aspecto que es un aspecto de salud pública. Solamente 6 a 9% de todos los latinos en Estados Unidos tienen un seguro. Y por tanto, gran parte de ellos se van a quedar con debilidad, alteraciones para el habla y otros. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Necesitamos que esa población sepa súper rápido para que podamos actuar y esos pacientes se recuperen. ¿Listo? Pero por otro lado, ¿qué pasa con nosotros? A ver, eso que nos han descrito, a ver, ¿cuál es el primer parámetro que tenía ese paciente? La alteración en el habla. ¿Dónde está esa alteración del habla? Muy bien, el territorio de la arteria cerebral media. Siguiente, ¿cuál es el otro problema del paciente, los pacientes que han visto allí? El brazo. ¿Qué le pasaba? Tenía debilidad en el brazo. Listo. ¿Dónde está localizado? ¿En el área de qué? Arteria cerebral media. Tercero, ¿cuál era? La cara. Muy bien, la cara. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Muy bien. ¿En qué territorio? Arteria cerebral media. Entonces, que se les quede de aquí para el resto de sus vidas. ¿Cuál es la arteria que con mayor frecuencia se va a alterar en los ACVs? La arteria cerebral media. ¿Cuál es la característica más clásica de los ACVs? Alteraciones facio-braquiales y del habla, o sea, afasias. ¿Listo? Entonces, miren lo que estamos diciendo, ya saben por descarte. Si es que no es lo más común, todo lo demás va a ser arteria cerebral anterior. Bueno, cuando hablemos acerca de posterior, que le están viendo aquí de rojo, ya son aspectos sumamente detallados, los verán como extensa dedicación cuando hagan neuro, así que no se preocupen. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Hemos entendido eso? Ya. Saben, ¿no? Que ACV es una fija en su examen, o sea, ACV tienen que dominar. Por ello vamos a realizar algunas preguntas. Pregunta de salud, para los que quieran hacer internado en el salud. Paciente de 72 años con antecedente de hipertensión arterial. ¿A partir de los cuántos años subía el riesgo cardiovascular? ¿Recuerdan?
55, 65, decíamos que ya teníamos un paciente con factor de riesgo cardiovascular. ¿Este paciente solo por la edad tiene factor de riesgo cardiovascular? Sí, muy bien. ¿Tiene el antecedente de hipertensión arterial? ¿Factor de riesgo cardiovascular? Sí. Si es que tiene dos factores, ¿en qué estamos pensando en este paciente? ¿Qué problema puede tener? ¿Cuál es el problema de los factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué producían? Aterosclerosis. Miren, presenta disminución de fuerza en mi cuerpo izquierdo, en mi cuerpo superior e inferior, a predominio de miembro inferior. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si es a predominio de miembro inferior. Arteria cerebral anterior. Con relajación de esfínteres, lo que me decía alguna de sus compañeras. Muy bien. Entonces, yo no pienso más, yo ya tengo mi respuesta en la cabeza, ¿cierto? A ver, ¿qué tenemos acá? Isquemia en territorio de la arteria cerebral anterior derecha. Concuerdo. Recuerden que el problema motor, si es que está, en este caso es izquierdo, el problema está en el lado derecho, por la decusación. ¿De acuerdo? Isquemia de territorio vertebrovascular, no. Infarto carotidio, no. Vacilar, no. Arteria cerebral media, no. Para que fuera arteria cerebral media, ¿qué debería tener? Miembro superior, cara y lenguaje. Muy bien. Entonces, muy bien. Siguiente. Otro de salud. Yo sé que les parece fácil, ¿no es cierto? Pero ¿no les parece fácil? Ya. Lo mismo. ¿Te acuerdan ustedes cuando hicimos ACV? Decíamos que es lo mismo, que es ictus, lo mismo que stroke, lo mismo que accidente cerebrovascular, y acá para que quede claro, lo mismo que infarto. ¿No? Infarto. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. ¿Listo? Muy bien. A ver, paciente que súbitamente presenta cefalea. Cefalea es el dolor de cabeza. Seguido de hemiplegia derecha, hemianestesia izquierda, del mismo lado, disculpen, derecha, desviación de la mirada hacia la izquierda, hemianopsia izquierda, y arteria está comprometida. A ver, es que yo tengo compromiso de los ojos. ¿Podrá estar comprometido la arteria cerebral anterior? No, porque sabemos que los ojos están bien abajo en el homúnculo, en territorio de la cerebral media. Entonces, la D y la E eliminadas. La C, nada que ver, ¿cierto? Entonces solamente les queda la A y la B, y aquí tienen las dos cosas. Tienen hemiplegia derecha y tienen hemenopsia izquierda. Entonces, ¿a cuál de las dos sigue? Pues sigan a lo que ustedes conocen. Si ustedes saben que si tienen un problema motor derecho, ¿dónde está la lesión? En la izquierda. ¿Y con qué corroboran? Siempre los ojos van a ver al lado de la lesión. ¿A dónde están viendo los ojos? La desviación de la mirada a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cerebral, media, izquierda. ¿Listo? ¿Fácil? Muy bien. Obviamente en el examen les vamos a poner una más larguita, con, ay, que mira a su amigo, que juega con su juega el béisbol, no sé, todo lo que han visto en el video, para decirles al final lo mismo. Así que váyanse. Es que es la idea, así son los steps. Distraen, tienen que prepararse. Miren, a pesar de que ustedes ahorita la están viendo estas como preguntas fáciles, hay algunos internos, de repente ustedes mismos en el futuro, van a considerar que esas son preguntas difíciles, pero no lo son. Si ustedes conservan la base, se van a dar cuenta que son preguntas sencillas, casi regaladas. ¿Listo? Miren, paciente de 65 años, ¿riesgo cardiovascular? Sí, muy bien. Presenta cuadro de hemiparesia brachiocrural. Entonces estamos viendo un problema motor de brazos y de piernas izquierdas. Pero miren, en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad. Levante la mano el que pensó que era un infarto. Ninguno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Los demás? Los demás no saben, no opinan. Siguiente pregunta.
Ok. Antes de que yo les dijera que recuperó la movilidad, es muy probable que muchos hayan pensado en un ACV. ¿Listo? Pero acá lo que tienen ustedes que entender es de que no todos los pacientes hacen ACV. Algunos presentan un espasmo de los vasos se espasman, y transitoriamente hay una isquemia. Por eso se le llama ataque isquémico transitorio. También nosotros le decimos el nombre de TIA, trastorno isquémico agudo. ¿No? Pero la característica es que ustedes van a ver exactamente igual que un ACV, con la diferencia que les va a decir el paciente se recupera. Entonces, la pregunta, fue también pregunta de examen de algún accidentado, es esto. ¿Cuánto es la duración de un día? ¿En qué momento nosotros decimos, este paciente tiene un ACV y en qué momento decimos, no, es un día? Trastorno isquémico agudo. ¿Los demás? ¿Cuánto tiempo? 24 horas. O sea, si sobrepasa las 24 horas, los 2 días, digamos, el paciente tuvo un ACV. ¿Listo? Y puede tener un riesgo de quedarse con secuelas. Si es que el paciente, no sé, han pasado 5 días, ¿ustedes podrían pensar que es un trastorno isquémico agudo? Probablemente el paciente, si hasta ese momento no ha recuperado sus funciones, es muy probable que se quede con limitaciones. ¿Qué tendrían que recomendar a ese paciente? Bueno, primero, si es que ya está estable, ¿no? ¿Qué recomienda? Rehabilitación. Recuerden que nosotros teníamos plasticidad celular, tanto cerebral como medular. ¿No? Muy bien, entonces, ahora que ya tienen ese datito claro respecto a la tía, vamos aquí. Varón de 70 años, diabético e hipertenso, que pierde bruscamente el conocimiento y es traído de emergencias. 70 años, ¿qué les parece? Factor de riesgo cardiovascular. Diabético e hipertenso, triple factor de riesgo cardiovascular. ¿Están ustedes en la emergencia? Factores de riesgo cardiovascular. No porque ustedes están, sino porque el paciente está yendo a emergencia. El examen clínico se encuentra la presión de 150/90. ¿Qué les parece? Está elevada. Pulso irregular de 140 por minuto. ¿Qué les parece eso? Taquicardia. Si es que es irregular, estamos frente a una arritmia. ¿No? Entonces, hay disminución de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. ¿Qué les parece? Muy bien. El paciente puede ser que tenga un ACV. ¿Cuál es la patología cerebral más probable? Bien, es un paciente que tiene embolia. Entonces, un émbolo de sangre. Muy bien. Siguiente. ¿Qué estudio diagnóstico de un paciente con infarto cerebral se debe de incluir obligatoriamente? ¿Qué es lo que ustedes sí o sí tienen que incluir en un paciente que tenga infarto cerebral? Algunos dicen la C, otros dicen la D, la B. Muy bien, son todas las anteriores. ¿Por qué? Vamos a ver que uno de los pacientes tuvo ACV y tenía arritmia. O sea, necesitamos un electrocardiograma sí o sí. ¿Puede ser que haya perdido el conocimiento por una hipoglicemia? Sí, necesitamos una analítica general. El Doppler de tronco supraaórtico, ya. O sea, si es que lo hacemos es que ya estamos al nivel de Singapur, de Taiwán, que probablemente cuando ustedes egresen vamos a estar en ese nivel. Dios mediante, con Chancay. Pero si no, por lo menos tenemos que hacer una tomografía. 3 de 4 es suficiente para que ustedes digan todas las anteriores. ¿Listo? Muy bien. Varón de 48 años, hipertenso no controlado. ¿Qué les parece? 48 años, factor de riesgo cardiovascular. No, pero es hipertenso. Bueno, ese sí es un factor de riesgo cardiovascular. Ingresa a la emergencia con hemiparesia derecha.
Y creo que no les había dicho, pero por si acaso, 30% de los pacientes que fibrilan o que tienen alguna arritmia pueden tener un infarto. Y es importante que ustedes recuerden que los pacientes que tienen pérdida del conocimiento, sobre todo pérdida de conocimiento brusco, generalmente tienen un ACV hemorrágico. Lo habíamos dicho en la clase, pero no se acordaban. ACV hemorrágico da pérdida de conocimiento. Y eso es bien importante porque nosotros estamos viendo primordialmente ACVs isquémicos. ¿Listo? Entonces, en la clínica ustedes van a poder entender esto. 48 años, hipertenso no controlado, que ingresa a emergencia por hemiparesia derecha. Babinski derecho positivo de 1 hora de evolución. ¿Qué les parece hasta allí? ¿Qué le quiere decir que tenga Babinski? Primordialmente piensen ustedes en una irritación meningia. ¿Listo? Irritación meningia, ¿por qué? La sangre puede irritar la meningia. Entonces, se reveló el paciente a las 72 horas sin encontrar déficit motor. Dios mío. O sea, eso es lo que nadie quiere tener. El paciente tuvo Babinski, derecho positivo, tuvo una hipertensión terrible, es joven y tuvo hemiparesia derecha real. A las 72 horas no se encuentra déficit motor. ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, nosotros acá pensando en que el paciente tuvo una hemorragia, un ACV hemorrágico, pero no tuvo nada. ¿Qué tiene? ¿En sus manos al fuego? Un ataque isquémico transitorio. Obviamente fue formulada en 2013, de repente en ese momento todavía se mantenía, porque hubo un tiempo en el que manteníamos por debajo de 72 horas. Pero ahora ya sabemos que nuestro punto de corte son 24 horas. ¿Listo? Muy bien. Listo. Siguiente. Varón de 65 años, traído a la emergencia con pérdida de conocimiento hace 30 minutos. En el tópico presenta convulsiones y tiene hipertensión arterial y no se medica. Miren, 65 años, ¿qué les parece? ¿Dato de riesgo? Sí. Sí. Tópico, convulsiones. Eso no está bueno. Tiene hipertensión arterial y no se medica. De hecho, como ustedes creo que no hemos visto convulsiones, ¿no es cierto? Con el otro grupo sí. Ya. Presión arterial 150-100, ¿qué les parece? Alto. Muy alta. ¿Cuál nos preocupaba más? ¿La presión sistólica o la presión diastólica? La diastólica, la de relajo es la que más nos preocupaba que esté alta. Porque eso quería decir que no estamos justamente manteniendo la precarga y por tanto hay mala poscarga. Entonces, esto es grave. Este paciente tiene una saturación de 80% y está respirando 30 por minuto. ¿Qué les parece? Está prácticamente boqueando y el paciente no está saturando bien. Tiene anisocoria y rigidez de decorticación. ¿Qué les parece? ¿Qué tuvo el paciente? Anisocoria quiere decir que una de las pupilas está chiquita y la otra grande. O sea, no están del mismo tamaño, su reflejo consensual está alterado. Y en el paciente. Miren, si por ahí no han escuchado la clase de ACV, yo les recomiendo que la escuchen. ¿Listo? Este es un caso típico de ACV hemorrágico. ¿Por qué no es hemorragia subaracnoidea? ¿Alguien sabe? Muy bien, el dolor más intenso de su vida. El paciente dice, he tenido el peor dolor y lo tiene muy parecida a la meningitis. Va a tener fotofobia, es un paciente que no va a poder mover el cuello, que no vemos en este paciente. Este paciente se está inflamando. Es un paciente que tiene rigidez de decorticación. O sea, probablemente tuvo un ACV hemorrágico. ¿Listo? Entonces, la mayoría de los ACVs sabemos que van a ser isquémicos. Somos más o menos el 80%. La mayoría de ellos van a afectar a la arteria cerebral media. Y la mayoría va a tener lo clásico, alteración facial, alteración
braquial y alteración del habla. Eso es lo más clásico. Todo lo demás es probablemente pregunta de examen, ¿no? Porque es lo raro, lo que no se presenta tanto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a convulsiones y ahí vamos a ver la parte de respuesta. ¿Cómo diferencias un ácido hemorrágico de una trombosis? ¿Cuál es la diferencia? O sea, cuando nosotros tengamos un hemorrágico, hemos dicho va a haber sobre todo pérdida de conciencia. Cuando tengamos un ACV que sea isquémico, nosotros vamos a tener un paciente que va a tener una alteración. Puede ser una alteración motora, una alteración del habla, puede ser de miembros superiores, pueden ser de miembros inferiores, puede haber una alteración de sensibilidad, sí, pero muy, muy leve. Sobre todo es motor, ¿listo? Entonces, más o menos por eso lo van a diferenciar. Ahora, trastornos convulsivos. A ver, por definición, nosotros vamos a decir que la convulsión es un episodio de actividad eléctrica normal. Si ustedes recuerdan, el cerebro digamos que como que se activa debido a impulsos nerviosos. Pero cuando tenemos esta actividad que no corresponde y que es excesiva, vamos a tener manifestaciones como movimientos musculares descontrolados. Y esto puede acompañarse de pérdida de la conciencia y alteraciones sensoriales o del comportamiento. Dependiendo de qué región del cerebro se involucre, vamos a tener convulsiones parciales y convulsiones generales. ¿Ok? ¿Cuál es la fisiopatología? Lo que les interesa a ustedes. Nosotros ya hemos dicho que las neuronas generan potenciales de acción y estas potenciales de acción son descargas eléctricas. Estas señales eléctricas van a mantener el equilibrio y van a haber señales de inhibición y de excitación. Es decir, que si tenemos una señal muy, pero muy potente, vamos a tener otra señal que la va a inhibir. Ahora, cuando hay un desequilibrio entre la excitación neuronal y la inhibición neuronal, vamos a tener una convulsión. La excitación va a ser mediada primordialmente por el neurotransmisor glutamato y la inhibición va a ser mediada primordialmente por el GABA. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen GABA, que lo vimos en ganglios basales, vamos a pensar que es un neurotransmisor inhibitorio. Y por tanto, si es que hay alguna alteración de GABA, hay convulsiones, puedo tener alteraciones motoras. Por el contrario, si yo tengo muchísimo glutamato, por la razón que sea, también puedo tener muchas señales excitatorias. Por tanto, la convulsión se puede ver tanto un exceso de actividad como una reducción de la actividad inhibitoria. ¿Cuáles son las causas? Primera, cambios iónicos. Por ejemplo, que se alteren los canales de sodio, potasio, calcio y cloro y por tanto haya despolarización de la membrana. Siguiente, desbalance de neurotransmisores. ¿De qué neurotransmisores habíamos hablado? Glutamato y GABA. Muy bien. Anormalidades en las estructuras del cerebro. Por ejemplo, podemos tener tumores, lesiones, displasias corticales que pueden actuar prácticamente como unos desencadenantes. Y lo tercero, mutaciones genéticas, o lo cuarto, que van a afectar los canales iónicos o la función sináptica. ¿Listo? Entonces estamos viendo que si se altera el glutamato y se altera GABA, vamos a tener convulsiones. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las convulsiones? Existe una Liga Internacional contra la Epilepsia que se llama ILAE y que clasifica las convulsiones en dos, las que ya hemos visto hace un momento. Las convulsiones que son generalizadas y las convulsiones que son focales. A ver, vamos primero con las focales. Cuando hablamos acerca de convulsiones focales, vamos a decir que se va a originar en un punto específico del cerebro y que se van a dividir en dos, dependiendo de que si es que alteran o no la conciencia. Si es que alteran la conciencia, vamos a tener aquellas en las cuales el paciente va a tener una pérdida parcial de conciencia o se va a sentir confundido. Y a esto se le va a sumar un comportamiento automático. Más o menos así. Digamos que yo estoy hablando con ustedes, estoy dando la clase y de pronto me quedo mirando al infinito y me froto las manos. Y estoy frotando las manos, ustedes me miran y dicen, ¿qué le pasa? Pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y de pronto sigo la clase. Entonces, el paciente después dice, ¿pasó algo, chicos? ¿Les pregunté algo? No, nada. Ah, listo. Bueno, sigamos. Pérdida de conciencia o confusión, más comportamientos como frotarse las manos o masticar.
puede ser que también lo vean como que está rumiando. ¿Listo? Algunos de ustedes yo los veo así. Estamos en clases y de pronto los veo mirando el infinito y empiezan a mover la boca, ¿no? Entonces yo digo, ¿será porque tiene muy desarrollado el área motora? ¿Estará teniendo una convulsión parcial con alteración de la conciencia? Y cuento los minutos, ¿no? Veo así 10 segundos y de ahí regresa. Muy poco. No lo sé. Seguro que está ahí. Entonces, muchos de ustedes me preocupan durante clase. Lamentablemente seguimos siendo médicos, aun cuando somos docentes. Entonces, por favor, concéntrese, no me van a preocupar. Yo pienso que pueden tener una convulsión. ¿Cómo es las convulsiones focales sin alteración de conciencia? Estas son las que más me preocupan, porque miren, casi siempre lo hacemos al final de la clase, cuando están cansados, después de que han dado su examen. ¿Y qué sucede? Se olvidan, no saben, no reconocen. Miren, se experimentan como sensaciones o movimientos anormales en una parte del cuerpo sin sensación, sin pérdida de conciencia. Por ejemplo, puede haber un movimiento rítmico de una mano, convulsiones motoras o sensaciones anómalas, convulsiones sensoriales. Digamos que ustedes están ahorita en clase, de pronto no se dan cuenta, levantan la mano y empiezan a moverla. Y yo digo, ¿será normal? Estará teniendo una convulsión parcial, sin alteración de la conciencia. O mueven su pie, y siguen moviendo su pie, y siguen moviendo su pie. Y digo, ¿será una convulsión? Pues que será normal. Sabemos, todavía no lo sabemos. O por ejemplo hay bebitos, y ustedes los van a ver que van a hacer como el movimiento con el chupón. Y entonces la gente se da cuenta, lo miran y dicen, miren qué bonito, está haciendo así con su chupón, y seguro que quiere su chupón. El bebito inclusive tiene alteración de la conciencia, ¿no? Mira el infinito, nadie se dio cuenta. Ni los tíos que estudiaban medicina, ni el primo que estudiaba medicina, ya estaba en segundo. ¿Por qué? Porque no escuchó esa clase. Se perdió. ¿Pudo salvar a su familiar? No, se perdió. Entonces, son muy difíciles de reconocer, inclusive por personas que tienen bastante experiencia. ¿Listo? Entonces, ya saben las dos. Con alteración de la conciencia, sin alteración de la conciencia, son convulsiones focales. Las convulsiones generalizadas, probablemente ustedes sí las conocen, las han visto en las películas, sobre todo en las novelas mexicanas, en Netflix, ustedes las han visto ampliamente. Afectan a ambos hemisferios cerebrales desde el inicio. Mientras mejor las repliquen, más posibilidad tiene el actor de ganar un premio Oscar, así que esas las han visto bien. Quizás las que ustedes han visto en casi todas las películas son las convulsiones tónico-clónicas. ¿Listo? Tónico, ¿por qué? Van a tener un movimiento clónico porque va a haber un raíz. ¿Listo? Mueve mano, mueve pie, convulsiona. Y eso se le llama el gran mal. Se caracterizan por una fase tónica de rigidez muscular, seguida de una fase clónica de sacudidas. Se puso rígido, doctora, y de ahí empezó a moverse como un pez. Si le dicen, no, se movía como pez flácido, ¿es eso una convulsión tipo gran mal? No. Y señora, ¿abrió los ojos ese paciente? Sí, me estaba mirando directo. Y sacaba la lengua. Eso creo que no es, ¿no? Probablemente es otra cosa. O si ustedes vieran la cantidad de pacientes que han fingido convulsiones, que han venido a nuestras emergencias, 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Y cómo empezó la convulsión? Es que no quise comprarle el iPhone 16 Pro. Ay, pero no, hace frío. Uno dice, caramba. Se acompaña, miren, gran mal se acompaña de pérdida de la conciencia. Sí, mientras convulsionaba me decía, es que tú no me compras el iPhone 16 Pro, ¿eso es gran mal? No. Puede durar de 1 a 3 minutos. Se ríen, pero les va a pasar. Doctora, ¿puede durar 5 minutos? Si dura 5 minutos, puede ser fatal para el paciente. O sea, si es que dura más de 3 minutos, nosotros le llamamos estado caliente. Y un estado convulsivo es bastante fuerte energéticamente, también de medio interno para el paciente. ¿Puede durar? Sí. Sí, como te digo, tiene otro nombre, se llama estado convulsivo. Y es grave. Porque la siesta de
puedo acomodarle la segunda voy para que no se ahogue el paciente. Pero lo que es, ¿qué pasa cuando estas convulsiones duran más de 3 minutos? ¿Qué hay de la si no tienes nada? Si no tienes nada. Ahí mismo la ambulancia que también no, pero tú estás, digamos, en un lugar, ningún médico. Entonces, Si no tienes nada más que hacer, lo que deberías de hacer es asegurar vida aérea. O sea, ese paciente por lo menos que no se atrase con la lengüita, sin comprometerte tú, o sea, sin meter la mano, sin gritar. O sea, simplemente puede ser con posicionamiento que te ayudes y ayudando a la cabeza. Creo que con eso vas a ayudar mucho. Pero si es que yo estoy viendo que dura más de 1 minuto, tengo que tomar la hora. Entonces, hasta que llegue la ambulancia, tú tienes que ver cuántos minutos. No he visto que duren más de 5 o 7 minutos. Cuando dura más de eso, realmente es poco probable que el paciente viva. Entonces, estamos viendo que la mayoría de estos van a ser por lo menos de 1 a 3 minutos. No es tanto como lo que vemos en las películas, por cierto. también he estado leyendo artículos que dicen que es bueno ponerle algo debajo de la cabeza del paciente, pero otros que dicen que no. Entonces, lo que dice la guía británica, que es la que a mí me gusta más, es posicionamiento en decúbito lateral. Y la cabeza no es necesario con que no se golpee, o sea, que aunque no haya rebotes, más que suficiente. Entonces, hiperextensión y posicionamiento de la cabeza. No es necesario que le pongas más. ¿Cómo se le puedes ayudar? ¿Listo? De nada. Además de estas convulsiones tónico-clónicas, que son las que ustedes ya conocen, permítanme presentarles al resto de convulsiones. La primera se llama convulsión de ausencia tipo pequeño mal. Le dicen pequeño mal porque estas vienen del francés, ¿cierto? En el francés se le dice petit mal. Y esas son las que normalmente le han hecho la traducción y ya quedó así de feo. Pero de repente todavía le van a encontrar ustedes en su, no, qué pequeño mal, ¿cómo le van a poner eso? O sea, es que uno es grande y el otro es pequeño, más o menos esa fue la descripción. ¿Por qué dice pequeño? Porque si hemos dicho que una convulsión tipo gran mal dura de 1 a 3 minutos, una de petit dura de 10 a 20 segundos. Estas 10 a 20 segundos hay pérdida de conciencia. O sea, el paciente no va a recordar lo que está sucediendo, pero no va a tener esos movimientos tónico-clónicos que tanto nos llama la atención. Esto es común en niños y puede manifestarse como miradas fijas o parpadeo. Y eso también es común en que me sucede en mis clases, ¿no? Estoy dando la clase y de pronto se me queda mirando fijo 10 segundos, 15 segundos y yo digo, ¿será petit mal? Pero no son niños, no es niño. Y de pronto veo que de salarios que estarían pensando regresan, ¿no? Y no veo ninguna alteración, no veo relajación de esfínteres, digo, bueno, parece que solamente fue una distracción. ¿Listo? Entonces, primordialmente en niños. De repente a estos niños, sus profesores les van a decir, no sé qué le pasa, es un niño mal creado. Se queda mirando a una esquina y le dicen, ah, Juan Carlos, y no contesta. Entonces, de repente tiene una crisis de ausencia. ¿Listo? Muy bien, una convulsión de ausencia. Luego tenemos las convulsiones mioclónicas. En estas convulsiones mioclónicas van a haber sacudidas breves e involuntarias de músculos, generalmente en las extremidades. Son breves, ¿ok? Luego tenemos las convulsiones atónicas, donde vamos a tener una pérdida súbita del tono muscular. A ver, si el tono muscular es lo que nos permite a nosotros estar parados, erguidos, sentados, ¿qué pasa si yo pierdo súbitamente el tono muscular? No yo, una persona. Se va a caer. Entonces, esto lleva a caídas bruscas. Si les dicen en un caso clínico, no sé, paciente que tiene una caída brusca o que tiene características de caídas bruscas, ¿qué tipo de convulsión tiene? Puede ser una convulsión tónica. ¿Listo? Y una convulsión tónica, pues es todo lo contrario, hay una rigidez muscular sostenida. ¿Qué pasa si viene el paciente y le dice, no sé qué le pasa a mi hijito? No sé, has venido, me ha dicho, ay, quiero ver, no sé qué cosa ven. Quiero jugar Roblox. Ha levantado sus manos y se ha quedado ahí. Y me ha mirado. Y por eso lo he traído. Y de ahí ha perdido la conciencia. Las mamás vienen con cada cosa y, bueno, el contexto no era tan necesario, pero ¿cuánto tiempo estuvo con la flexión? No lo sé. Ayude a mi hijo. Por mí come.
Entonces, no, pero Todo el día. fuera de bromas, inclusive para nosotros ver una conversión es algo lógico. Imagínense para una persona que, una madre, una persona que no es del ámbito de la salud, es bastante choca. ¿Listo? Entonces ustedes ahí identifican y efectivamente el paciente tuvo una convulsión. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer si ustedes identifican que el paciente tiene una convulsión? Son residentes, no, son internos, miren, ya están en octubre, 10 meses de internado, ya están por terminar su internado, solo les falta que sobrevivan en noviembre, fiesta de Halloween primero, noviembre, y diciembre, ya, diciembre es descuento. ¿Qué van a hacer? A ver, con toda la experiencia que han ganado de fisiopato 1 y 2, con toda la prudencia que han ganado. Dejen emergencia. Si llaman al 106, sus residentes deben lanzar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tiene el paciente, está convulsionando, tiene un estatus convulsivo. Su compañera le dio primeros auxilios y constató de que tenía estatus convulsivo. ¿Qué hacen ustedes? Yo sé que ustedes algunos se han asustado y dicen, ¿qué hago? Obviamente, ustedes se comunican con la persona que tenga más experiencia en ese momento en la emergencia. Puede ser un residente, puede ser un asistente, puede ser otro interno, no sé. Si es que tiene experiencia, está bien. Pero si es que ustedes están solos, lo primero que tienen que hacer es asegurar la vía. Entonces, si es que hay algún personal de enfermería o ustedes mismos, no sé si es que ya habrían tenido las habilidades. Digamos que no las tuvieron. Le dicen al personal de enfermería, por favor, que le cambie la vía. A veces no van a necesitar que ustedes le digan porque ustedes van a estar en shock. El personal de enfermería ya hizo. Pero esperemos que no sea el caso. Que ustedes mantengan su corteza prefrontal así activa y le digan, por favor, licenciada, coloque usted una vía. ¿Qué tipo de vía? Una buena, le dice. Una que le va. Probablemente le van a pedir una vía de un buen calibre, 18 por ejemplo. ¿Listo? Porque vamos a administrar nosotros dosis rápidas. Nosotros tenemos medicamentos, ya lo van a ver ustedes al próximo año cuando hagan fármaco. Les voy a decir ahorita todo, porque después van a querer memorizarse eso y no van a querer memorizarse la fisiopatología. Pero es importante que sepan manejar convulsiones. Esto es aterrador. Si es que ustedes no manejan, se ponen a llorar, la enfermera dice, ¡ay, dónde se ha formado! Hasta yo sé. Entonces tienen que hacerlo. Esto tienen que saber muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de las convulsiones? Van a tener dos causas, las causas provocadas y las causas no provocadas. Cuando hablamos de provocadas, vamos a hablar acerca de lesiones cerebrales traumáticas, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, algunas infecciones como la encefalitis, los mismos tumores cerebrales, trastornos como hipoglicemia o hiponatremia y las toxinas como algunas drogas y el alcohol pueden causar convulsiones. Ay, es que yo estaba tomando, no me di cuenta, no comí hace 2 días, puede convulsionar. ¿Listo? Es que yo no sabía, me dieron tal cosa en tal lugar. Si usted supiera, una guardia de fin de semana en emergencia es encontrar un montón de gente que está intoxicada, voluntaria e involuntariamente, ¿no? Es que probé, no sé, me dieron una pastillita, ¿qué eras? Y el paciente está con anisocoria. Muy bien. Pero ¿qué sucede si las convulsiones no son provocadas? Nosotros cuando tenemos convulsiones no provocadas, a esas les vamos a llamar epilepsia. ¿Listo? Entonces, vamos a tener 3 tipos de epilepsia. La primera, idiopática. Saben ustedes que cuando decimos idiopática quiere decir que nosotros no conocemos completamente la causa. No es que seamos idiotas, sino que no conocemos. Entonces, no tenemos una alteración estructural o metabólica identificada. La siguiente se llama epilepsia sintomática. Y esta se va a dar en el paciente que tiene una alteración, ya sea una anomalía estructural, puede ser una displasia cortical o puede ser, por ejemplo, un traumatismo que le ha causado una alteración. Y este paciente presenta convulsión. Y finalmente vamos a tener la epilepsia genética. Obviamente se va a
asociar a mutaciones de canales iónicos en las proteínas sinápticas u otras estructuras neuronales. ¿Listo? Entonces, ¿todas las epilepsias son convulsiones? ¿Sí? ¿Todas las convulsiones son epilepsias? No. ¿Listo? O sea, por definición, una epilepsia es una convulsión. Pero no todas las convulsiones van a ser epilepsias. Para que yo diga que una convulsión es una epilepsia, tengo que entender de que la epilepsia se define como una predisposición crónica a las convulsiones. Es decir, que sin que yo lo provoque, el paciente puede tener una convulsión. Ya sea porque tiene una alteración subyacente en el cerebro, porque todavía yo no sé qué es lo que está pasando, pero tiene esa predisposición crónica. Y según la Ley Internacional contra la Epilepsia, al menos se requiere que hayan 2 convulsiones no provocadas con más de 24 horas de diferencia, o una convulsión no provocada y una alta probabilidad de tener más convulsión. ¿Listo? Entonces, con 2 convulsiones, con por lo menos un día de diferencia, ya el paciente va a ser diagnosticado como epiléptico. ¿Listo? Si es que no tenemos causa, probablemente va a ser idiopático. ¿Listo? ¿Hemos entendido el tema de convulsiones? ¿Sí? ¿Cómo que este tema también les vendrá? Bueno, si es que ya, en diferencia de que se han quedado y que quieren aprender. Espero, ¿o no quieren aprender? Lo hice el Okay, no. También se hace, con suerte, el domingo. Bueno, porque a veces, no sé, yo he recibido algunas preguntas hasta el día lunes, horas antes de su examen. O sea, así de paranoicos pueden ser algunos docentes diciendo, ¿qué es que les va a filtrar? Por eso sus alumnos salen tan bien. Y pero nada, ustedes solos con su propio pañuelo bailan. Así que yo espero que esta no sea la excepción. ¿Listo? Si se dan cuenta, ya hemos avanzado 80% de lo que tenemos que avanzar. Con este 20 que vamos a avanzar ahorita, van a tener 88.8. Un poquito, ¿no? Les va a faltar ojo, que es importante, y les va a faltar un poquito de repente de memoria, que lo vamos a hacer en una clase adicional. ¿Listo? Estaba pensando que sea mañana, en la noche, a partir de las 8:30, que creo que son las últimas clases que tienen, o podríamos hacerla en físico el día sábado a las 12:30. ¿Listo? Entonces, ustedes elijan 12:30. Igual también te vas a llamar. Elijan ustedes. En el peor escenario, no me gustaría hacer las 2. Es que usted necesita, indiquen. ¿Listo? Doctora, ¿dónde cree que va a poder avanzar más? Yo me he dado cuenta que ustedes cuando están en clase aprenden más. No sé si es por la fuerza, que están con convulsión, no lo sé. Pero me parece que aprenden más. Y en las clases yo he visto que hay menos personas. Y realmente preocupa un poquito porque realmente en las clases virtuales yo veo que podemos avanzar mucho más en términos de temas. Entonces, depende de ustedes. ¿Quieren levantar la mano para saber? Porque finalmente ustedes son los que van a estar acá. Levanten la mano los que quieren virtual mañana 8:30. Bueno, de sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Listo. La mano, levanten los que quieren en físico el sábado. Uy, qué organismo virtual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y los otros han votado? ¿Sí has votado? ¿Ya ven? Eso no es convulsión, por eso yo digo. Es un movimiento, mirada absorbida, complejo. Ha ganado virtual. ¿Qué? Doctora, ¿y si en virtual avanza una parte y en presencial otra? Sí. No, dice no, su compañero. ¿Cuándo va a grabar, doctora? ¿No escuchas? O sea, a veces te alcanza.
¿El físico sí les alcanza? O sea, porque estás ahí en el solo, o sea. Si ves un video, Pero usted sabe cómo el cuerpo va a ser y vamos a disociar con cualquier cosa, ¿no? No, estoy pensando, yo creo que una son las que hagas, o sea, mañana, pero que también haga el sábado, pero o sea, tenemos un mensaje. me da vergüenza a los padres, o sea, no sé, y el sábado con las chicas. Pero miren, ha ganado de manera olímpica. El día, no olímpica, ¿no? 17 a 14, ha estado bien. Por los que sí, no saben. Entonces solamente ha quedado, creo que volvemos a tomar lista. Sí, porque está chido. Le aseguro esos puntos extras. Sí, porque y las ay, sí, doctora. Listo. A ver. Vamos a ver receptores sensitivos. Solamente para confirmar. El día de mañana, 8:30, vamos a hacer clases. ¿Listo? Vamos a avanzar todo lo que podamos. Y el día sábado, para los que desean, los puedo esperar un rato. Yo tengo prácticas hasta las 12. O sea, traten de estar acá máximo 12:15. Y podemos revisar algunas preguntas, de repente podemos revisar alguno de los exámenes que hemos dado. O si no, podemos complementar con algo que, o sea, de repente quedó como que suelto, me avisas con anticipación. ¿Listo? Para que les traiga material. El resumen. Doctora, no le explicas. Es que no existe fijas, como les digo. El examen no está hecho. Y tampoco lo vamos a hacer. O sea, ¿qué cosa? ¿Se imagina? Qué terrible. Ustedes saben que la idea es de que aprendan, ¿verdad? Sí. O sea, que conozcan, que sepan. Pero igual vale la pena. Pero igual, doctora. Pero tampoco que vayan a jalar, ¿no? Quiero revisar estos exámenes para ver cómo están ya. Si es que me pongo a llorar, desde ya el sábado es obligatorio. Pero yo los he visto tranquilos, que han respondido en menos de un minuto. Hay otra. Vamos con la vía Los ataques listo. Eso te lo entiendes. A ver. Si nosotros tenemos la vía motora que inicia en la corteza y va hacia la última célula de nuestro cuerpo, nosotros vamos a ver que la vía sensitiva va desde el cuerpo, desde el ambiente, o sea, desde todo lo que nos rodea, hacia la corteza sensitiva. Y eso es lo que vamos a realizar ahora. Así que, si le hemos puesto un montón de ánimo a lo que ha sido la corteza cerebral cuando hemos visto motora, ahora le tenemos que poner 200% de ánimo a los receptores. ¿Listo? A ver, los receptores sensitivos van a ser los que van a convertir cualquier estímulo, sea eléctrico, químico, mecánico, en un potencial de acción. ¿Listo? Entonces, definamos los estímulos. Los estímulos pueden ser químicos, pueden ser mecánicos, pueden ser luminosos, pueden ser el cambio de temperatura. Cuando hablamos acerca de receptores químicos, estos receptores químicos van a aperturar canales de sodio, de iónicos, disculpen. Estoy recordando, por ejemplo, los sabores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el fluoruro de sodio, que es la sal. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a aperturar un canal iónico y, por tanto, va a haber una despolarización y un potencial de acción. Entonces, vamos a ver que van a reaccionar directamente con los receptores. ¿Qué pasa con el receptor mecánico? Cuando tenemos un receptor mecánico, la presión, por ejemplo, va a deformar el receptor y esta fuerza va a deformar la membrana y va a generar una despolarización. Y por tanto vamos a tener apertura de canales iónicos. ¿Listo?
Con el estímulo luminoso vamos a tener una radiación electromagnética con hiperpolarización del receptor, cambio de membrana, y esta puede ser directa o indirecta. Y se va a caracterizar primordialmente por flujo de iones. ¿Ok? Y con respecto al cambio de temperatura, nosotros vamos a ver que se va a modificar la permeabilidad de la membrana. Se hace más permeable, menos permeable a los iones y por tanto se genera despolarización. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el potencial de acción? El potencial de acción va a ser transferido, va a ser movilizado o va a continuar con la despolarización de las neuronas aferentes. ¿Listo? Entonces, miren lo que está allá. Nosotros decíamos que la parte que es posterior, ¿cómo es? Motora sensitiva. Sensitiva. Muy bien. Además, ¿cómo es la parte anterior? Motora. La parte posterior que ven ustedes allí se le dice aferente. ¿Listo? La parte sensitiva es aferente. La parte efectora es eferente o motora. ¿Listo? Entonces, recuerden la diferencia entre aferente y eferente. Además, al potencial de acción, como estamos viendo que está relacionado con un receptor, le vamos a llamar potencial de receptor. Este impulso va a generar lo que se llama sensibilidad diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Cada receptor es muy sensible al estímulo al que está diseñado. Si yo tengo un mecanoreceptor y le apunto con ¿la luz va a generar una despolarización? No. Si es que yo tengo un receptor gustativo y lo aprieto, ¿va a generar alguna despolarización? Y no me vengan con que así el sudor, ya. Si es que ustedes están palpando el sudor, quizás. Pero si no, no debería de generar algún tipo de despolarización. Entonces, cada receptor tiene esta sensibilidad diferencial, es sensible al estímulo al que está diseñado y es insensible a los otros estímulos. Además, el potencial transmembrana va a tener una mayor positividad dentro de la fibra. Y con respecto a las dimensiones del potencial de acción, vamos a ver que hay una modalidad. Vamos a especificar algunas cosas del potencial receptor, la frecuencia y la adaptación. Cuando hablamos acerca de modalidad, quiere decir que el tipo sensitivo que podemos experimentar va a ser tacto-presión, pulsación, vibración, calor y frío. ¿Listo? Entonces, un receptor que me permite sentir la pulsación o la presión, de repente me va a permitir también sentir, en el caso de la presión, el tacto, en el caso de la pulsación, la vibración. ¿Listo? Ahora, el principio de línea marcada dice que hay una especificidad en las fibras nerviosas y esto nos permite transmitir una modalidad de sensación. Si yo estoy frente a un corpúsculo de Pacini, ¿alguien se acuerda qué es lo que hacía el corpúsculo de Pacini? Presión. Muy bien, estaba relacionado con la presión. Y por tanto, las fibras van a transmitir justamente esta sensación. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Veamos del potencial. Cuando vemos el potencial, vamos a ver ¿qué pasa si yo ahorita a todos ustedes les digo, miren chicos, vamos a hacer este trabajo de responsabilidad social y vamos a limpiar la morgue? ¿Listo? La morgue del equipo. Entonces, llegamos a la morgue. ¿Qué van a encontrar en la morgue? No vamos a hacer eso de responsabilidad social. ¿Bien? Vamos a donar sangre, pero no importa. No, vamos a hacer una campaña de donación de sangre. Pero miren, vamos a la morgue, todos ustedes. ¿Qué van a sentir en la morgue? Van a sentir terror. Pero las sensaciones, además del terror, frío. Ya, van a sentir frío. ¿Pero qué hay en la morgue? Por tanto, de todos sus sentidos, el que va a estar más activado. El olfato. Chicos, me hace recordar a esa pregunta de
cuál es la causa de amenorrea más común. Por favor, utilicen su sentido común en el examen. Si es que les dicen qué sentido, pues no me van a poner sentido de defensa. Piensen sentido del olfato, ¿no? Porque les puedo poner, ¿no? De repente les pongo ahí defensa, ¿no? Solo para jugar, para ver qué cosa dice. ¿Listo? Sentido de responsabilidad. Ok, chicos. Entonces, van a sentir a los muertitos. ¿Qué más? ¿Qué otro olor van a tener allí? Hormón. Muy bien. ¿Son olores potentes? Sí. Eso quiere decir que es muy probable que sus receptores olfativos estén al máximo. ¿Cuánto es el potencial de receptor máximo? Sabemos que el potencial de receptor máximo es de 100 milivoltios. O sea, no quiere decir que ustedes entren allí y su cerebro lo explota, ¿cierto? Por la cantidad de... Porque no va a suceder eso. Si es que nosotros no tuviéramos esa medida máxima, sí podría suceder. Como lo que sucede cuando se sobrecarga un electrodoméstico. ¿Listo? Eso no sucede en nuestro cuerpo porque tenemos una máxima. Y esa es la máxima permeabilidad de yodo. Pero si por el contrario, no sé, traigo un perfume exclusivo, no sé, de los Emiratos Árabes, y lo abro aquí, lo cierro rapidito, ¿podrán olerlo? No. ¿Por qué? Bueno, quizás los de acá, los de allá al fondo podrán olerlo. No. De repente no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que va a depender de la concentración del estímulo. ¿Listo? Entonces, lo máximo va a ser 100 milivoltios. Vamos a tener un umbral, como siempre hemos tenido para el potencial de acción. ¿Se acuerdan ustedes? Es que la intensidad de esta despolarización no alcanza el umbral, no vamos a tener despolarización. Y por tanto, recién cuando ocurre o cuando se sobrepasa el umbral, vamos a tener el potencial de acción. Y con respecto a la intensidad, vamos a ver que va a haber una sensibilidad frente a estímulos débiles y vamos a alcanzar una máxima frecuencia cuando tengamos una magnitud alta de estímulo. Si es que yo les decía, si los llevo a la morgue, casi todos ustedes van a oler. No creo que alguno me diga, no, tengo sinusitis. Inclusive esos con sinusitis se les va a destapar todo y van a oler. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos una magnitud alta del impulso y por tanto vamos a tener una frecuencia máxima de transmisión. ¿Listo? ¿Hasta acá estamos listos? ¿Hemos entendido eso? Entonces, cuando hablamos acerca de frecuencia, decimos que a mayor potencial de receptor, mayor frecuencia de potencial de acción. Con respecto a la adaptación, ¿por cuánto tiempo ustedes creen que van a sentir ese olor tan intenso? 10 minutos, wow. O sea, Me he dado cuenta que ustedes no tienen mucha relación de los minutos. pero la gente que El paciente conversó media hora. ¿Qué pasó? minutos más largos de nuestra vida que pensamos. Esos minutos parecen 10 años. Sí. Pero es un minuto. O sea, ustedes miren y dicen, como en el examen, ¿no? Que nosotros estamos esperando que acaben y solo ha pasado 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer el resto? De pronto los vemos así conversando, con sus ojos virolos. Miren, yo les voy a dar un secreto. Nosotros vemos todo. Que a veces digamos, ay, sí, vemos todo, nos acordamos de todos, los hemos visto así sonriendo, diciendo, ay, no me había. Sí, la vemos. Entonces, por favor, no tienten al destino. Hay profesores que esto ya lo han visto tan repetido que han perdido ya la fe. Entonces, por favor, no. No sé, yo no voy a decir nombres, yo no he dicho nada. Ni siquiera he mencionado algo. Estamos peor que alerta aeropuerto. ¿Sí? Con detector de metales. No, yo creo que hay que llamar a las cámaras. Vamos a invitar a comunicación para que vean. Pero no dijeron que ya lo estaban viendo. Hay doctores que traen sus cámaras y que las instalan en... ¿No los han visto? Bueno, en fisiopato hay doctores que traen cámaras y las instalan. Posicionándolos algunos de ustedes. ¿Listo? Entonces, por favor, no se van a pasar vergüenza. Que luego sus clips nos mandan a nosotros, ¿no? Uno tiene que ver y decir, no, yo creo que se le volteó la cara un día. Sí. Por favor, chicos.
concentrados, ya saben que nosotros vemos lo que están haciendo, lo que se ríen. Se me cayó, jajaja. Intercambiamos. No, lo vimos. ¿Listo? Sí, lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver que va a haber una inactivación progresiva de los canales de sodio. ¿Listo? Sobre todo los canales de sodio. Y por tanto, esto va a bloquear a que la transmisión sea todo el tiempo a su máxima expresión. Entonces, ¿qué va a suceder? Si ustedes entran a la morgue, es muy probable que la primera impresión sea fuerte. Ustedes van a tener mucha capacidad de percibir el olor de los muertitos y del formato. Pero mientras se están quejando, mientras están diciendo, pero qué horrible, yo no voy a poder sobrevivir, me voy a desmayar, ya se olvidaron. O sea, ya no sienten, ya no saben qué decir, ¿no? Porque hicieron bastante escándalo, dijeron que maldad. Entonces, ¿qué sucedió? Inactivación progresiva de los canales. ¿Listo? Ahora, esta inactivación puede ser parcial, puede ser total. Yo he escuchado personas que me dicen, yo misma, yo entro a un lugar de macroscopía donde hay mucho formol y realmente ya no siento el formol. Y no es que esté malogrado mi sentido del olfato, sino que hay una adaptación que ya se ha dado. Pero hay algunos que se consideran inadaptables. Y esos receptores inadaptables van a ser los varoreceptores, ¿ok? Que más o menos demoran 2 días. Finalmente, vamos a ver que hay una adaptación lenta que mantiene al cerebro informado, como por ejemplo los receptores tónicos, y una adaptación rápida que van a estar relacionados con los receptores de velocidad y movimiento. ¿Listo? Todos estos detallitos, obviamente, son preguntas extra. ¿Listo? Nos quedamos aquí, chicos. Hagan una fila lo más rápido que puedan, con todos los, en orden de lista, para que pongamos los es un plus. Pero lo más rápido que puedan, porque no quiero que haga una necesidad que... Solo Anda bien. Gracias.